que tiene el respetar el ordenamiento jurídico de nuestro país. Desde el más humilde hasta el más encumbrado de los personajes en nuestro Perú, tiene que tener el derecho garantizado, que esta Constitución que tenemos, ¿no es cierto?, nos permite defender nuestro patrimonio, defender nuestros recursos y no permitir vulnerabilidades, que se vulneren nuestros derechos, y que encima de eso un determinado grado de funcionarios del Estado conspiren precisamente en silencio para evitar que se conozca la verdad de muchos sucesos. De eso estamos históricamente repletos de hechos que han ocurrido de esa naturaleza. Pero yo creo que llegó el momento de decir basta. Yo soy uno de los que digo que la transparencia, que el sinceramiento, y más si se trata de un país que tiene una economía en crecimiento sostenido, se requiere transparencia absoluta, respeto, firmeza en el respeto a los derechos de los ciudadanos. El señor Jacques Levy, que nos acaba de dar los argumentos de su defensa y de su alegato, él se siente desposeído, desprotegido, porque a pesar de su trajinar permanente, viene siendo como diríamos, no ignorado, pero sí no se le responde a lo que él viene reclamando. Y todo porque parece indicar que hay más trasfondo de esto, ¿no? Hay un trasfondo. Claro, claro. Yo he crecido en este país, estudié, he estado detrás de mi buen desempeño escolástico, deportivo, hice empresa en este país, participé de diferentes empresas, en los directorios, en el accionariado, hice 2 veces bancos de cero, comprando mi terrenito, pidiendo mi licencia y desarrollando estos bancos. Una vez salí vendiendo acciones, es decir, y cuando estábamos comprando otro banco ya en el Banco Nuevo Mundo, teníamos licencia, permiso para listar en bolsa, es decir, estábamos creciendo rápidamente, se nos saca del mercado porque éramos muy competitivos. Es decir, alguien... El costo de servicios eran bajos. Claro, éramos dinámicos, jóvenes, nuestros costos eran bajos, como éramos un grupo ejecutivo dinámico, no muy antiguo, el servicio era veloz también, eso se paga. Y además de ser veloz, cobramos menos, éramos muy competitivos, era imposible competir. Si todo el oyente, uno solicitaba una línea de crédito, normalmente una línea de crédito se averigua, pasan 15, 20 días para otorgarla. Ustedes lo hacían rápido. Muy veloz, claro, y en aquel entonces más rápido. Las transferencias que unos bancos demoraban varios días en transferir el dinero de un lado al otro, nosotros transferíamos en horas. Entonces los bancos no podían competir con nosotros, es por eso, como no pudieron competir, nos eliminaron. Algún par de intereses de estos que simplemente creen que el mundo es nefasto y así son los intereses que se manejan y aún no comprenden cómo es el futuro, porque yo creo que tarde o temprano hay que transparentar la verdad y hay que señalar a aquellos que actúan indebidamente. Entonces, bajo esas circunstancias, esos se coludieron con algunas autoridades y de día en día estas autoridades queda más claro que han estado coludidos con estos intereses. Sin embargo, no solamente nos quitaron nuestros bienes, sino inmediatamente nos acusaron de haber cometido tremendos, digamos, temas penales. ¿Qué papel jugó Carlos Boloña, el exministro? Bueno, Carlos Boloña aparece en un video con Montesinos diciendo que se van a tirar un par de bancos y simplemente van a salir con las arcas llenas. Boloña todo el mundo sabe quién es Boloña en este país, no ha tenido que pasar mucho tiempo, y todo el mundo sabe para quién trabajaba, y ha hecho 2 o 3 operativos en el que se ha derrumbado a 2 o 3 grupos muy importantes de trabajo de este país, y donde han terminado los bienes de esos grupos. Ahora, señor Levy, para que nosotros ingresamos a leer los documentos,
interesarnos en el tema, hemos encontrado que tanto Alejandro Toledo como Alan García conocen de este caso. Claro. Y lo conocen minuciosamente, tengo información. Sin duda. ¿Por qué no resuelven de parte del Ejecutivo? ¿Por qué el ministro de Economía no da una, no sé, una opinión, ¿no es cierto?, para forzar a la superintendencia de banca? Parece que ha habido tanto dinero por medio en nuestro banco y tantos intereses con nuestros fondos, porque no es la plata ajena, se han hecho de nuestro banco y de allí se han repartido todos. Entonces es muy sencillo saber qué es lo que pasó. Rápidamente trataron de mostrar que el banco no tenía dinero cuando sí lo tenía. Entonces esos fondos que supuestamente no existían se lo han ido repartiendo. Primero fue el señor Boloña, pero cae el gobierno. Le dice al señor Silva Arruete, el señor Silva Arruete viene, se hace del gran negocio y le quiere vender la cartera a un banco local. Ese banco local se da cuenta que nosotros vamos a pelear y dice no, y mientras estos señores están en pelea... O sea, en ese interín se licúa todo. Bueno, el señor Silva Arruete también debía plata al banco. Hay mucha gente que le debía plata al banco y todos pactan para simplemente seguir con el cuento. O sea, eran deudores del banco. Claro, si por ejemplo tenemos 2 o 3 líderes de la comunidad judía que le debían el oro y el moro al banco, y seguramente, y son estos los que están detrás de que todo el mundo comience a contar un cuento. Cuentan un cuento de que tenían su plata como promissory notes en Nuevo Mundo Holding Panamá y de repente comenzaron a decir que tenían su plata en el Banco Nuevo Mundo. Entonces, por ejemplo, en ese grupo de gente se les contó que si mentían iban a recuperar su dinero. Resulta que nosotros hemos sido, aunque parezca gracioso, excomulgados de una comunidad aparentemente con pruebas que no existen. Hoy en día se sabe, después de 10 años que hemos sido perseguidos, que era una farsa de gente que creyó que mintiendo iba a recuperar su dinero. Ahora, yo creo que la gente cuando dice la verdad tiene más chance a la larga de salir airoso, y nosotros no nos hemos fugado de este país, hemos estado 10 años, hemos estado luchando y hemos estado diciendo 10 años exactamente lo mismo. Entonces, ¿a dónde está la verdad, dónde está la mentira? Nosotros Después de 10 hemos años... cotejado precisamente entre los documentos anteriores y los que actualmente actualizan la situación, y hay una línea de perseverancia, ¿no?, una línea de demanda que no ha variado mayormente. Efectivamente, nosotros seguimos en la misma línea 10 años y nosotros estamos sorprendidos de la fuerza que puede tener estos intereses, pero que no se sepa la verdad. ¿Cómo es posible que...? Pero quien pierde es el país. El país pierde cuando no hay un Estado de Derecho, porque el mercado sí sabe lo que pasa. Las grandes corporaciones y las grandes compañías, por más que se jacten de que tenemos grandes exportaciones, que estamos en un extraordinario boom económico, a ver, pregúntenle a las grandes empresas si que quieren venir a tratar con las autoridades locales. Ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento, habida cuenta que ya está conformado este tribunal del CIADI, ¿no?, y que probablemente usted le tenga algún grado de confianza que resuelvan a favor de usted? ¿Cuál será el siguiente paso? El siguiente paso es, comienzan las audiencias, son ya temas un poquito más privados, que no se van a poder comentar. Más jurídicos, sí, digamos. Además, pero ya entramos en un ámbito más privado, ¿no? Este tribunal le gusta manejar los temas con total hermetismo. Y algunas cosas las va publicando en su página web. Esas son las cosas que todos vamos a saber. Este tribunal está conformado por digamos, el presidente del tribunal, que es un abogado costarricense, después un belga y un chileno. Son 3. Correcto. Y las primeras cosas que sí puedo asegurar que se van a actuar es que se presione por la información de la liquidación, porque nosotros tenemos derecho a defendernos. Ahora, ¿el CIADI puede pedir esa información formalmente? Es muy probable, claro. Claro, porque, digamos, ustedes lo piden, pero ellos, digamos, para poder resolver,
pueden pedirle a la superintendencia. Es una seria probabilidad. Es una seria. ¿Quién en representación del Estado peruano está ante el CIADI? ¿Hay algún procurador? Bueno, está el estudio Elías Rodrigo Medrano y un estudio muy importante en Washington que seguramente debe estar rascándose la cabeza para comprender cuál será pues los argumentos de la defensa, porque sotavoce se ha argumentado de que mi hermana no es francesa, que mi papá no ha sido francés, etcétera. Entonces, con esos argumentos que es como a nosotros se nos excomulgó que sí, que habíamos estafado, pero no hay un solo documento con todo lo que se nos ha acusado. Entonces, yo no sé cómo va a ser la defensa con documentación, porque acá no es, por ejemplo, la resolución de liquidación del banco es groseramente fraudulenta para alguien que entiende. No tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo que habla de una valorización que no es ni siquiera una valorización. Es lo que usted está, digamos, expresando al presidente García en esta carta que le envió a Palacio de Gobierno el 14 de enero de este año. Claro, es una burla cómo se trató todo el tema 10 años. Simplemente, a ver, en estos profesionales árbitros, gente que entiende, ¿cómo se le va a contar toda esta historia, esta fábula? ¿Cómo intervinieron el banco? Tenemos un informe del doctor Carlos Adriancén que dice que la intervención ha sido arbitraria. Tenemos un informe de la Comisión de Fiscalización que dice que... Del Congreso. Claro, del Congreso, que dice que simplemente todo lo que se ha actuado es contra la propia ley de bancos. Desde el momento en que intervienen y que arman decretos de urgencia para vender el banco. Cuando liquidan el banco ni siquiera han convocado a una junta de acreedores, se han violado la ley de bancos, la superintendencia sistemáticamente, y sigue haciéndolo. A ver cómo va a ser en un tribunal arbitral, va a ser una burla. Muy bien, amigos, nosotros vamos a seguir de cerca. Yo creo que este es un caso por el volumen del patrimonio que ha sido capturado, ¿no? Por los derechos que aparentemente por la carta incluso que el señor Jack Levy le ha dirigido al jefe de Estado, hay una situación sumamente delicada en este asunto, ¿no? Permítame, señor Gugín, decir que la persecución no solamente fue la sustracción de un banco legítimamente para sacarnos del mercado, sino después se nos persiguió penalmente, se nos persiguió religiosamente, y el señor presidente de la República tuvo el desparpajo de confiscarnos nuestros terrenos legítimamente adquiridos en licitación pública de Chorrillos. Nosotros en el año 95 compramos una cantidad de terrenos importantes en Chorrillos bajo la ley autónoma, la autoridad autónoma de la Costa Verde, en licitación pública, y cuando ya teníamos licencias de construcción y todos los permisos del Instituto Nacional de Cultura, el señor Alan García también los intangibilizó a través del Instituto Nacional de Cultura, y una señora que se jacta de ser muy educada, y verdaderamente es... Se refiere a la doctora Bácula. La doctora Bácula, que simplemente tener el desparpajo de hacer esto va a constar en historia del Perú con mucha educación, como ella se atrevió a confiscar los terrenos, y mi hermana ha puesto también una carta en el CIADI para llevar al Perú a un arbitraje que, si sumamos los dos arbitrajes, estamos hablando de sumas que van a ser bien cuantiosas y que el país tendrá que responder a través de todos los contribuyentes. Yo quiero ver, cuando ese escandalete esté encima de la olla, cómo van a hablar los políticos, porque definitivamente mi impresión es que con los cuentos que han estado haciendo con las resoluciones de intervención, con la resolución de intangibilidad, es un término jurídico que no existe. Un terreno histórico, intangible. Sí. Nosotros hemos revisado con muchos abogados y nos han dicho que es un nuevo invento. Que no tiene registro histórico. No. Muy bien. Gracias, señor Jacqueline. Nosotros vamos a continuar
desarrollando este tema porque nos parece sumamente importante, porque además el Estado peruano va a tener que asumir unas responsabilidades enormes. Es la suerte, ¿no?, que nosotros vamos a tener que terminar pagando cuando se puede resolver esta situación a pronto. Ahí vamos a preguntarle a la doctora Bácula que nos hable de historia, porque ella está escribiendo la historia en estos momentos. Gracias, señor Levy. Muy amable por su presencia. Gracias. Muchas gracias.